Buenas noches amigos, bienvenidos a este inicio de semana, ya corriendo el mes de agosto, para que despidamos este día que el Señor nos ha regalado. Tenemos la triste noticia de que ya van 10.109 contagiados hoy, y 367 muertos a causa de la COVID-19. De modo que esto no es un juego como muchos piensan. La cosa sigue siendo muy complicada y es necesario que nosotros sigamos cuidándonos, sigamos protegiéndonos para que evitemos ser contagiados. Por supuesto que nada de esto nos asegura que, que vamos a estar libres de la pandemia, pero por lo menos que no sea por causa nuestra el que vamos a propagar ese virus, a recibirlo o a darlo a los demás. Un saludo muy especial a la Universidad Católica de Pereira, a los equipos de Nuestra Señora, a la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, también a la parroquia de San Sebastián, a mis amigos que se conectan, a mi familia, mis sobrinas Saraí Céspedes y Consuelo de los Ríos, que ya están conectados, a Nicolás, a Consuelo Edilia, bueno, y a todos ustedes que en este día están acompañándome para que hagamos la oración, así como Marta Cecilia de los Ríos. Quiero saludar de una manera muy especial al padre Miguel Ángel Moreno Rivera, sacerdote de la diócesis de Pereira, quien hoy está de cumpleaños. Que el Señor le acompañe, que el Señor le bendiga, le dé muchísimos años más de vida, muchos más años de vida. Alguno de los sacerdotes de la diócesis me llamó esta semana y me decía, padre, ¿usted por qué no nos habla un poquitico sobre todas esas noticias tan raras que están saliendo? De que el Papa va a acabar con la Biblia, que está cerrando los conventos que tengan menos de 5 religiosas, que ahí que se va a acabar el mundo, que salió ya una cura para el coronavirus, pero que hay que hacerlo no sé cómo, que en las páginas centrales de la Biblia se encuentra un pelo y que ese pelo es la solución pues a todos estos problemas, que el mundo se va a acabar porque aparecieron unos ruidos raros en el, en el, en el cielo, bueno, en fin, tantas cosas extrañas y así por el estilo. Pues eso me da pie para que hablemos hoy de este tema que les propongo, el tema de las noticias falsas, conocidas en la lengua inglesa como fake news. Esas fake news, noticias falsas o bulos también. El bulo son noticias falsas que buscan sobre todo hacerle daño a personas particularmente, a algunas personas. Pero en todo caso se trata de un problema muy serio, muy serio. Esas son un tipo de noticias que tienen un contenido pseudo periodístico o falsamente periodístico y que se difunden a través de portales de noticias, prensa, radio, escrita, en fin, radio, televisión, redes sociales, y que el objetivo fundamental de estas fake news es la desinformación, y se diseñan o se organizan con la intención deliberada de engañar. Ahí vemos a Pinocho, pues fake news, de decir mentiras, de desinformar, de inducir a error, de manipular decisiones personales, de desprestigiar o enaltecer a una institución, una entidad, una persona, de pronto también desde el punto de vista económico, conseguir algunas ganancias o rédito político. Hay muchas noticias falsas que han hecho que se llenen los bolsillos de quienes las producen, porque en las redes sociales y en muchos medios periodísticos el poder ofrecer una noticia da la posibilidad de que se pague en la medida en que se lean, en la medida en que tenga bastante difusión. Entonces, muy duro ese problema de las noticias falsas, porque nos impiden muchas veces que nosotros podamos discernir sobre cuál es la verdad. Tiene el objeto de influir muchas veces en la conducta de comunidades o de personas. Siempre ha sido así de mucho tiempo.
Esas no son de ahora, esas noticias falsas, pero dado a que su alcance está relacionado con los medios de reproducción de información propios de cada etapa histórica, su área y velocidad de propagación resultaba escasa en épocas históricas previas a las nuestras, cuando han aparecido todos los medios de comunicación de masas. Además, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha permitido que la dispersión de noticias falsas y su utilización para muchos fines económicos, políticos, pues se empiece a hacer ya inclusive en una preocupación global de todos, todos. Hay mucha basura, pero también hay muchas mentiras. Y me refiero sobre todo a todas esas fake news que han aparecido con relación a la iglesia, con relación al Papa, con relación a la Biblia y que afectan a las personas incrédulas, perdón, a las personas ingenuas, que sin discernir, entonces van creyendo todo tipo de noticia, sin preguntarse si será verdad o no, si es cierta o no, qué fundamento tiene. Y por eso quiero que ahorita hablemos sobre algunos puntos especiales que nos pueden ayudar o dar pistas para saber cuándo una noticia es verdadera o cuando una noticia es falsa. Que el Papa Francisco cancela la Biblia y entonces se vende como arroz, bueno, se vende la noticia por todas partes y todo el mundo ya empieza a preocuparse, ya todo el mundo empieza a decir cosas sin saber de dónde procede. Y cuando ya se declara que es una noticia falsa, ahí sí no hacen la misma bulla. Entonces, muy grave el asunto, muy grave el asunto. Entonces, hablemos de eso, de las noticias falsas. Saludo a Nancy Espinosa Bonilla, a Consuelo Díaz, a Ruth Reynoso, que nos saluda desde México. Ustedes saben que ella está a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe y nos encomienda porque se siente de nuestra familia y así la sentimos nosotros. A María Ludivia Loaiza Zapata, que nos saluda y saluda a todos. Feliz de estar de nuevo disfrutando de estas sabias enseñanzas, dice María Ludivia. También nosotros disfrutando de su presencia. Teresita Corrales, Nancy Espinosa, Dilma Cruz, Ruth Reynoso y bueno, Consuelo Edilia Céspedes, a Juanita Becerra, que mi sobrina, que también está aquí, a Zulma Palacio López. Hola padre, nos acostumbramos a reenviar noticias sin averiguar si realmente es verdadera. Eso es un puntico que vamos a tratar ahora, lo que nos menciona Zulma, y es que nosotros las propagamos, no solamente nos dejamos influenciar por esas noticias, las creemos, sino que sin discernir las propagamos. Y eso es muy grave. Me entristece mucho cuando veo noticias tan malas para denigrar de su santidad el Papa Francisco y muchas otras cosas. Muy buena noche para todos en este primer lunes de agosto, nos dice Esther Zoraida Céspedes. Es importante que nosotros los usuarios de las redes sociales nos pongamos en la tarea de hacer una pausa y pensar lo que se disponen a compartir. La idea es que ese momento de reflexión sirva rechazar, para rechazar contenidos que son falsos, que nada tienen que ver con la ciencia o con los hechos demostrados y que impiden el diálogo sosegado que toda sociedad necesita para hacer frente de manera eficaz al COVID-19, dice Mauricio Martínez Ospina. Y no solamente al COVID, sino a tantas situaciones que nos afectan si nosotros no estamos bien informados, si no somos capaces de discernir. No podemos ir alimentándonos permanentemente de noticias sin darnos cuenta de dónde proceden o cuáles son las intencionalidades, que es lo fuerte pues del asunto. Saludamos a Resfa Gómez, que nos está acompañando desde Bogotá, allá con mi tío Ariel y toda la demás familia. Un abrazo pues muy especial. Entonces, entendamos eso, lo que es esas noticias falsas, las noticias que sin llegar a darse una claridad permanente de lo que es, simplemente las recibimos, las asumimos, las creemos, las distribuimos y transforman nuestra vida y eso nos puede hacer mucho daño. Por eso es importante que miremos
Por ejemplo, aquí tengo algunos puntos importantes que vamos a mencionar. Igual, pues, yo creo que podríamos responder un poco a una pregunta. Me parece que podríamos hacer esta pregunta. ¿Por qué la gente cree en las noticias falsas? Por qué la gente cree en las noticias falsas? Podríamos pensar ahí. Ahí está ese asunto. ¿Por qué cree en las noticias falsas? Les invito a que ustedes eh, respondan a esta pregunta. Respondan. ¿Por qué por qué la gente por qué la gente cree a estas noticias falsas, a las fake news? ¿Por qué? Es bueno que ustedes escriban, digan su concepto. Ustedes mismos, ¿por qué creen? Es que ustedes han creído y comentan y la dicen y no digieren. Y bueno, después nos damos cuenta de que la cosa no era como la pintaban ahí. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? No sé si por ignorancia, por falta de estudio, por, no sé. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué ustedes creen en esas noticias falsas? Porque yo creo que algunos de ustedes también han creído en eso. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que tengamos esas noticias falsas? Y entonces tengo algunos puntos. ¿Esta noticia es falsa? ¿Sí o no? Cualquiera, de cualquier índole. Entonces, primero, estudiar la fuente. Es necesario estudiar la fuente. Darnos cuenta de si de verdad procede de una fuente creíble, si de una agencia noticiosa importante, una agencia que tenga seriedad y responsabilidad. Entonces, no simplemente cualquier nombrecito raro o extraño, entonces porque apareció en la prensa, porque apareció en el Facebook, porque apareció en en el YouTube, que, pues, pero sí, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Porque cuando se da una noticia, normalmente con toda seriedad se citan esas fuentes. Entonces, primero, un punto que debemos tener en cuenta para saber si una noticia es falsa es estudiar la fuente. Luego, ¿quién es el autor? A ver, ¿qué persona está escribiendo? ¿Qué persona es la que está haciendo ese anuncio? ¿Qué persona es la que quiere dar esa noticia? Y por supuesto que eso también nos puede ayudar a ver si la noticia vale la pena, vale la pena. Leer más allá de la noticia es otro punto, no quedarnos simplemente con lo que dice ahí, que mire que se va a acabar el mundo, que porque pasaron unos ruidos extraños y raros y no sé qué, que están diciendo que ya se acabó el mundo, y todo mundo que se acabó el mundo. O que hay un cabello en el centro de la Biblia y que ya está confirmado que quien lo encuentre entonces va a estar libre de la coronavirus. Y empieza todo el mundo a abrir las Biblias en la casa, empieza todo el mundo a buscar, todo el mundo a creer. No, por Dios, vamos mucho más allá de la noticia. A ver, busquemos qué es lo que quiere decir esa persona, qué es lo que se plantea, cuál es el propósito. Hay propósitos muchas veces de hacer daño, de hacer mal, hay propósitos malintencionados como el bulo de contra una persona o contra una institución, algo por el estilo. Entonces hay que leer mucho más allá de la noticia, no quedarnos con esas fake news, descubrirlas. Eso es lo que se trata ahora, de que nosotros por lo menos sepamos que existen las fake news y que entendamos que hay bulo, que hay noticias que son falsas y que muchas veces salen de manera malintencionada. Entonces, estudien la fuente, quién es el autor, lean más allá de la noticia y fuentes adicionales. Hay que buscar en los enlaces que hablan de la misma noticia, busquen la misma noticia en varias fuentes, en varios sitios. Si ustedes están buscando en internet, pues la internet le da la posibilidad de que esa noticia esté en muchas partes. Si está en muchas partes con seriedad y todo, entonces tal vez podemos pensar de que se trata de algo serio. Pero si solamente es en ese sitio y nada más, y no tiene ningún respaldo, entonces podría ser una noticia falsa. Entonces, atención a estos cuatro puntos importantes, ya mencionaremos el resto, pero entonces eso, ¿por qué cree la gente en las fake news? ¿Por qué cree la gente en las noticias falsas? Esa es la pregunta que quiero que respondan para que entremos un poco en discusión. Saludo a Consuelo Díaz. Bueno, dice, no debemos compartir todo lo que leemos.
cerciorarme primero de la veracidad de la noticia. Elías Osorio también nos menciona, Julieta Torres, Humberto Gil, Eulalia Aguirre, María Lilian Tavares. Bueno, todas estas personas están acompañando esta reflexión de hoy. Zulma Palacio, es bueno pensar si estoy seguro de lo que comunico, si es bueno que se conozca y si es necesario, pero si es verdadero también. Entonces, muy bien lo que dice Zulma López, pero no solamente si es bueno, no, si es verdadero. Recuerden que alguna vez hablábamos aquí del triple filtro de Sócrates, Entonces, yo creo que es irresponsable de parte nuestra simplemente transmitir una noticia sin saber por qué, sin saber qué es lo que busca, qué es lo que quiere esa noticia. Entonces, ¿es falsa esa noticia o no es falsa? Hay algunos elementos que nos pueden indicar cuál es la veracidad de la noticia. Ustedes van respondiendo a las preguntas. ¿Por qué cree la gente a esas noticias falsas? ¿Por qué cree? Entonces Consuelo dice, porque todo lo que vemos y leemos pensamos que es verdad. La ignorancia es atrevida. Eso nos dice Consuelo. Edilma Cruz. Eh, Andrés Pineda, la masiva divulgación logra a veces que creamos que es cierto. Eso es muy grave, ¿sí? Lo que dice Andrés, la masiva divulgación, si muchas fuentes de pronto, sin discernir, están enviando. Pero hay que saber las fuentes, porque normalmente una fuente seria no se presta para eso. Muchas veces por inocentes y no investigar primero su confiabilidad, dice Edilma Cruz. Cruz Reynoso, porque no investigamos las fuentes y el objetivo. Por la falta de conocimiento en el tema en específico, dice Consuelo Céspedes. Isabel Cristina García de Duque, a quien saludamos afectuosamente, dice por ignorancia, por falta de vivir bien informado y muchas veces por desviaciones intelectuales. Claro, es eso, ignorancia. No estamos bien informados y muchas veces, y más grave, sobre todo nosotros como creyentes, como cristianos, cuando le damos pie a una falsa noticia que le está haciendo daño a una persona, un grupo específico. Entonces, ¿qué cantidad de noticias falsas que pasan a nivel político, por ejemplo? Y nos encanta y después no se desmienten. Entonces se hace el daño a la persona, se le bota la honra a una persona o se daña una institución por ser tan fanáticos de las redes o del periodismo, además de la ignorancia, y que no averiguamos primero antes de creer todo, dice Nancy Espinosa. Las noticias falsas son creadas para personas sin capacidad de un pensamiento crítico, para personas con mentes débiles, dice Marta Cecilia de los Ríos. Eso hace falta. Pensamiento crítico. Yo creo que es uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. Debemos aprender a leer críticamente. Y leer críticamente es entender también todas estas noticias que nos llegan, hasta qué punto nos hacen bien o hasta qué punto, por el contrario, nos están afectando a todos nosotros. De modo que es importante que entendamos que hay noticias falsas, que no todo lo que dice la radio, la prensa, la televisión es verdad. Hay que investigar las fuentes, dice Mauricio Martínez. ¿Por qué se creen en esas cosas? Porque no se investigan las fuentes, porque no se investiga. El uso de la expresión noticias falseadas se aprovecha de las necesidades y los miedos sin constatar. Ahí está. Por falta de información y conocimiento, nos quedamos con lo primero que vemos y escuchamos, dice Saray, mi sobrina. ¿Es cierto? No constatamos, no confirmamos, no vamos más allá. Y entonces nos quedamos con las fake news, nos quedamos con la noticia falsa. Y como le digo, después de que hicimos el daño muchas veces, pues hasta ahí llegamos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay que saber cuándo una noticia es falsa. Ya leíamos los 4 puntos iniciales: estudiar la fuente, mirar quién es el autor, leer más allá de lo que dice la noticia y buscar fuentes adicionales, pero también comprobar la fecha. Desaparece una noticia ahora y cuando uno se pone a mirar con seriedad es de hace 2 años, 5 años, 6 años, imágenes tomadas, montadas y tantas cosas. Entonces, se publican viejas noticias y se traen como si fueran hoy
y las vamos creyendo. Entonces comprueben la fecha. Luego considere el sesgo. Hay sesgos políticos, económicos, religiosos, tantas cosas. Entonces quieren hacerle daño a una comunidad, quieren hacerle daño a una institución y entonces hay sesgos dentro de la noticia y no se da la objetividad. Por lo tanto, ahí está el asunto. O es una broma. Hay agencias o hay sitios especializados en noticias de bromas y la gente se las va comiendo enteritas, se las va tragando todas, todas, todas. Entonces mirar a ver si es una extravagante broma, algo que quiere hacer, no sé, llamar la atención simplemente y no se dan cuenta del daño que hace. Y preguntar a los expertos, pues después de todos estos puntos, preguntarle a alguien que sepa efectivamente es cierto eso que está circulando, que es cierto tiene tal noticia, mire esto que estamos oyendo, que estamos leyendo. Y entonces así vamos a poder entender o tener noticias que sean verdaderas y que no nos afecten, que no nos afecten. Hay noticias falsas, siempre han habido, de manera especial ahora cuando los medios de comunicación nos permiten esta transmisión tan rápido de todas estas noticias. Entonces es importante que nosotros por lo menos tengamos un sentido crítico para hacer estas lecturas y saber cuándo sí y cuándo no, cuándo sí y cuándo no. De modo que ¿por qué la gente cree en estas noticias falsas? Por todo lo que ustedes han dicho y mucho más. Pero también pecamos por ingenuidad. Pecamos por ingenuidad. No nos damos cuenta y pensamos que todo lo que sale es cierto, que todo lo que sale es verdad. Entonces, muy triste, muy triste. Las noticias falsas desinforman sobre todo a quienes viven desinformados. Claro, informarse con una noticia falsa es desinformarse mucho más, dice Esther Zoraida Céspedes, por ignorancia y también porque nos falta fe y ser muy pasivos para investigar, dice Ligia Valencia. Saludamos a Nubia Cruz, María Teresa Posada Velasco, María Yasmín Campeón Díaz, docente. Es mejor ser prevenidos y no creer todo. Ahí está. Miren ustedes, sí son prevenidos ustedes que me están escuchando. Isabel Cristina de los Ríos, María Teresa Posada, reenviamos noticias y no las confirmamos. Los que manejan estos medios saben hacer montajes y qué bien que lo saben hacer. Unos montajes y como carecemos de estos conocimientos, creemos fácilmente. Saludamos al padre Julián Loaiza, al capellán de la Universidad Católica de Pereira, quien está con nosotros. Consuelo Díaz Bueno dice, el padre de la mentira se mete en todo, pues, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Consuelo, que el padre de la mentira está ahí también, porque es eso, lo propio de él. Y desde el punto de vista de la fe, pues, por ejemplo, lo que tiene que ver, aquí tengo yo algunas fake news o noticias falsas, por ejemplo, con el Papa, que el Papa dice que tiene cuenta de Facebook o cuenta de WhatsApp y que lo maneja. Eso es falso. Que ha mandado a cerrar los conventos con menos de 5 monjas. Entonces se regó esa noticia por toda parte. Que ya se va a acabar el mundo y que lo está diciendo no sé qué persona, que lo dijo el Papa, que lo dijo un cardenal. Yo no sé qué, que la cantante Anastasia actúa ante el Papa Francisco y que ya le mandaron las condiciones de cómo va a ser esa presentación. Y eso fue esa noticia falsa, llegó a tal dimensión que hasta la misma artista compartió una foto de ella con el Papa Francisco. Una instantánea que a simple vista se puede observar que es un montaje, pero que muchos usuarios se la han llegado a creer. La del WhatsApp, el Vaticano tuvo que salir a desmentir que el Papa Francisco pues no utiliza la red de WhatsApp y se difundieron inclusive algunos mensajes en los que parecía que el propio Papa estaba enviando algunos mensajes y pues tampoco tiene tiempo, tiene la oficina de prensa y todas las personas que le ayudan y que le acompañan. Que una cuenta falsa del Papa Francisco, inclusive pidiendo dinero, fue suplantado en Twitter.
y que existen varias cuentas paralelas a las oficiales dedicadas al Papa, pero el hecho de verificar la cuenta y hacerse pasar por el Papa puede generar confusión en muchos usuarios. De hecho, ustedes saben que en Facebook inclusive se hacen perfiles falsos y gente que se hace pasar por una persona o por otra y para pedir dinero o para conocer datos o tantas cosas. Entonces no podemos caer tan fácilmente en estas redes. Y una que ha surgido por ahí que dice que el Papa ha dicho que la Biblia está anticuada y que un artículo difundido en medios digitales y redes sociales asegura que el Papa Francisco va a cancelar la Biblia por considerarla adecuada. En realidad, pues se trata de un texto del portal Hay Noticia, una web que se presenta como una página de humor y que difundió esta información que muchos usuarios consideraron como veraz. Pero además, miren, lo de la Biblia y ha llamado pues la atención a muchas personas que se preocupan de que si se va a cambiar la Biblia, el canon de la Biblia, el número de los libros de la Biblia es la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y desde el siglo segundo se cerró el canon, es decir, la lista de los libros que contiene la Biblia. Y no se puede ni tocar el contenido de los libros ni el número de los libros. Y eso no lo puede hacer el Papa. No se puede hacer el Papa. La iglesia está al servicio de la palabra de Dios. El magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura es la trípode en la que está sentada la vida de la iglesia. Y la tradición y el magisterio están al servicio de la palabra de Dios, no para manipularla, no la pueden tocar. ¿Se imaginan ustedes si al arbitrio de un papa o al arbitrio de un cardenal vamos a cambiar cómo estaría la Biblia? No se ha tocado, tiene los mismos 73 libros desde hace tantos siglos y así seguirá, porque la inspiración escrita en la Sagrada Escritura ya está cerrada. Seguirá Dios inspirándonos la comprensión del texto sagrado, ¿sí? Pero no más, la Biblia no se toca, la Biblia no se toca, es la palabra de Dios. Entonces, quien crea esa noticia es porque poco conoce de la iglesia, poco conoce de la Biblia, poco conoce del catecismo y muchas otras cosas al estilo que hacen daño a gente buena, a gente ignorante. Y así por el estilo salen noticias que el Papa dijo que no se puede recibir la comunión en la mano, que tiene que ser, que si no se ponen un manto, que entonces no pueden, que si no comulgan de rodillas, y que lo dijo el Papa. Y sí, y salen noticias y noticias, pero hay otras que son más graves. Entonces, que dicen que Julano de tal tiene un avión, que el otro tiene no sé qué tantas fincas en tal parte, que tal persona que está, y le empiezan a hacer daño a la mala atmósfera, como les decía, a una persona o a una comunidad. Entonces, primero, pues, eso forma parte de la envidia, pero también de la maldad. Y ustedes saben que el chisme, la maledicencia y todas estas cosas que afectan a la honra de las demás personas, pues no está bien con un cristiano, con un creyente. Entonces, ahora tratándose del Papa, por ejemplo, aquí hay unos puntos importantes que quiero, y de la iglesia, que tengan ustedes en cuenta. 8 pasos para aclarar una noticia sospechosa sobre el Papa Francisco. Entonces, en Catolín ahí aparecen, primero, pues leer. No leas solo el título, es necesario leer todo el contenido. Leemos el título y entonces ya con eso nos quedamos. Lea a ver qué es lo que dice la noticia. Segundo, la duda. Si la noticia no cita fuentes autorizadas, empecemos por dudar lo que está diciendo ahí. Tercero, no compartir. No vamos a compartir estas noticias que no conocemos la veracidad, tenemos duda de si son ciertas o no. Y hay que googlear, es decir, hay que chequear las fuentes oficiales del Vaticano, hay que entrar y mirar efectivamente en vatican.va y Aleteia, y bueno, hay muchas páginas importantes que Catolinet que nos pueden decir, o la Conferencia Episcopal Colombiana para tratándose de Colombia. Entonces, leer la noticia, entrar en la duda si de pronto vemos que no está muy bien el asunto, no compartir si dudamos que es una noticia que es falsa y buscar en Google, buscar en otras fuentes. Y entonces compartir el contenido verdadero. Hay que compartir contenidos verdaderos
que no afecten, sino que por el contrario ayuden a clarificar las noticias y corregir con caridad y usando fuentes autorizadas. Si nosotros tenemos acceso a algunas de estas noticias, nos mandan por WhatsApp, por el Facebook, por Twitter, por cualquier medio, y si nosotros sabemos que esa es una noticia falsa, pues no nos pongamos a discutir con el amigo, la amiga, la persona que nos lo envió, no simplemente decir, no creemos en esta noticia, o mira, yo tengo la fuente verdadera de eso, o creo, me da la impresión de que es una noticia falsa, y ahí para la discusión. Entonces, corregir con caridad y colaborar, compartir siempre información veraz, información que ayude de verdad para salir adelante. E informarnos, no seguir cuentas falsas o sin verificar, tantas que salen. Y tratándose de la fe, sí que hay cantidad de cosas por todos los lados. Y nosotros tenemos que tener el criterio de saber cuándo una fuente nos hace bien o cuándo una fuente es tendenciosa o nos hace mal. Ahora, no, si somos creyentes, pues busquemos una fuente que nos hable bien de Cristo, de la iglesia, de nuestra fe, de nuestra comunidad y que sea creíble, que sea creíble. No significa que tenemos que tapar las noticias que no son buenas, pues también resulta, ¿cierto? Pero lo que se trata aquí es de las noticias falsas que nos afectan. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a eso, a saber discernir, a tener la capacidad, la inteligencia de discernir cuando una noticia es falsa y cuando es verdadera, y que no le demos rienda suelta a noticias que van a hacer tanto daño, porque somos culpables nosotros, tanto como el que creó esa noticia, si la continuamos, si dejamos que siga. Entonces vamos a pedirle al Señor por eso, vamos a pedir para que los periodistas y quienes tienen acceso a los medios de comunicación sean responsables en lo que escriben, para que no le hagan daño a la gente con lo que escriben, con lo que dicen, y para que nosotros tengamos esa capacidad de discernir y distinguir cuando una noticia es verdadera y cuando es falsa. Saludamos a María Esperanza Quintero, que nos dice que las redes sociales son muy peligrosas. Debemos ser precavidos y no creer tanto en ellas. La gente que aparenta ser lo que no crean verdades y gente que aparenta ser lo que no crean verdades y a punta de mentiras. Y lo peor es que encuentran incautos que caen y les creen. Eso dice Gladys Lucía Césped. La saludamos con los sobrinos. Edilma Cruz, mejor ignorar, ¿sí? Hay noticias falsas, sabemos que son falsas o que no nos hacen bien, ignoremos, entonces ahí está. Nuestra Madre María de Guadalupe los proteja con su hermoso manto y como una madre amorosa los abraza en cada momento de tribulación. La Virgen que llevó buenas noticias a su prima Isabel nos enseña a nosotros también a llevar buenas noticias y a recibir las que son verdaderas. Los medios actuales se prestan para que quien desea hacer daño se aproveche de la ingenuidad de muchos. Oremos por esta intención. Vamos a orar esta noche pidiéndole al Señor la responsabilidad de quienes tienen acceso a los medios de comunicación para anunciar, para informar y por nosotros para que no seamos tan ingenuos, tan incautos, sino que por el contrario seamos capaces de tener en cuenta esos puntos que les había mencionado para que reconozcamos cuando una noticia es verdadera o falsa. Entonces hay que buscar las fuentes, hay que evitar compartir cuando las cosas no están bien.